Buenas tardes en este día tan importante para Costa Rica. Les damos la bienvenida. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes en una entrega más de estos webinars del Camino a la Felicidad Costa Rica. Mi nombre es Juan Nájera, voluntario de la campaña, y antes de seguir adelante le voy a dar la bienvenida y la palabra a mi compañero Renan Aguilar, que nos va a dar la bienvenida y además nos va a hacer una pequeña introducción especial que tenemos preparada para el día de hoy. Entonces, Renan, buenas tardes y pues ojalá que haya sido un feliz 15 de septiembre. Bueno, muy buenas tardes Juan, buenas tardes amigos. Un día para celebrar en grande, no solamente Costa Rica, sino todos los países centroamericanos y algunos un poquito más arriba. Estamos en el mes de las fiestas patrias. A veces quizás no valoramos lo que significa tener la libertad de un país, celebrar 201 años de vida independiente. 201 años puede ser mucho, ¿sí? Para una persona, pero para un país y para una democracia, créanme que es algo frágil todavía, porque sería como tener un adolescente, ¿no? Un adolescente. Entonces, tenemos que hacer más sólida esa democracia y esta libertad para todos los países y todos los hermanos centroamericanos que estamos celebrando justamente hoy, pasados por agua, como decimos, y ayer creo que hubo faroles y hoy hubo bandas de escuela, y bueno, siempre es una fiesta y me alegra mucho que en el caso de Costa Rica podamos celebrarlo tan ampliamente con casi 1.200.000 estudiantes en las calles celebrando estos desfiles. Bueno, entonces, como bien comentaba Juan, eh, a raíz de que empezamos, ya este es el tercer evento, el tercer capítulo del Camino a la Felicidad, y justamente la semana pasada estuvieron consultando de qué es lo que se trata este libro, qué es la cosa, cómo es que es un código moral, sí, el sentido común. Entonces, básicamente, voy a permitirme quitar un poquito el fondo, porque si no, perdón, porque si no, no puedo mostrarles algo acá. Y creo que se ve mejor. Entonces, el libro, porque algunas personas no lo conocen, es esta belleza del libro. Este es un libro de pasta gruesa, ¿sí? Y la verdad que es un libro muy bello, porque tiene dibujos, ¿ven? Es muy lindo. Este libro, que fue escrito por el señor L. Ronald Howard, un filósofo, y ya sirvió de base, como bien veamos en el video, para de alguna u otra forma llevar un poco de cordura y paz a los países. Y cuando estamos hablando de países, estamos hablando de las personas, porque el país como tal, pues, no tiene vida propia. Entonces, una cosa muy importante es que como está estructurado el libro, este libro está estructurado que parte de mí, de la primera persona. Y de alguna u otra forma, conforme va avanzando el libro, en los preceptos, que así se llaman, son como capítulos o puntos importantes, conforme van avanzando, va involucrando lo más cercano que tenemos las personas, ¿sí? Sea nuestra pareja, sea nuestra familia, y ahí se va en ascendiente hacia arriba, incluyendo al final lo que son los gobiernos y básicamente todo el planeta. Entonces, por cada una de estas uniones o estos grupos, vamos a tener un precepto o varios preceptos que nos ayudan a mejorar nuestra felicidad y la supervivencia de los individuos. Entonces sería como algo así, bueno, aquí es más o menos, no sé, un dibujito como que uno parte primero de uno, ¿sí? Y el libro luego parte, ¿sí? Como que se van a ir involucrando más personas en estos preceptos. Entonces, como hemos venido hablando, este libro es un libro del sentido común, o sea, es una cosa práctica, ¿sí? Es como cuando uno tiene que tomar una decisión, no tiene que pensarlo mucho, pero resulta que es tan práctico que a nosotros se nos olvida. Y conforme la sociedad va evolucionando, el olvido es más grande y la confusión comienza a entrar en las personas. Entonces, el libro está escrito de alguna forma como recomendaciones para ser feliz, porque al fin y al cabo todos queremos ser felices. Voy a solicitarle bueno, una cosita importante. Nosotros la semana pasada arrancamos primero con los preceptos que tienen que ver con uno, ¿no? Cuida de ti mismo, por ejemplo, si estás enfermo, ¿verdad? Que te tienes que aislar, te tienes que lavar los dientes, tienes que comer bien,
tienes que descansar. Entonces, todos estos preceptos que vimos la semana pasada son muy aplicados a mí. Y lo que hablábamos era la importancia de que nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que chequear eso en nosotros. Tenemos que revisar qué tan dentro lo tenemos, qué tan alineado está nuestra vida con estos preceptos, que es tan fácil como, por ejemplo, lavarse los dientes. Puede ser algo muy sencillo. Uno dice, bueno, sí, pero si no me lavo los dientes, ¿cuál es el problema? Tendrán que aguantarme los que están a la par, mi mal aliento. Bueno, pero no se trata solamente de eso. Se trata de que también es una cuestión de salud, porque una higiene bucal no adecuada nos va a llevar a perder posiblemente piezas dentales y eso va a atentar contra nuestra salud en el futuro cuando estemos un poquito más grandes. Y así sucesivamente. Entonces, continuando con eso, hoy tenemos otro precepto que ahora más adelante Juan lo va a explicar, pero antes vamos a explicar 3 conceptos que son muy importantes, el por qué están de alguna forma intrínsecamente en este libro. Y vamos a empezar con esta parte que se llama aquí, y ahora sí voy a poner el fondo. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a empezar con esta parte tan sencilla. Estos conceptos de lo que es ética están muy confundidos en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, alguna gente habla de comisiones de ética. Y entonces uno tiende a confundirse porque la diferencia entre ética y los códigos morales está muy enredado en la sociedad. En este caso, estamos tomando esta definición de la introducción a la ética del señor L. Ronald Howard y dice lo siguiente, esto es muy importante que lo tengamos claro. Dice que la ética, como tal, consiste simplemente en las medidas que el individuo toma consigo mismo. Son las medidas que yo tomo conmigo mismo. No tiene que ver si me están observando o no. Es lo que yo tomo conmigo mismo para saber mi forma de actuar. Dice que es algo personal. Esto se trae abajo las comisiones de ética, porque las comisiones de ética son de grupo. Aquí estoy hablando sobre las medidas que yo como individuo tomo conmigo mismo sin necesidad de que ninguna otra persona interfiera en mi forma de pensar o mi forma de actuar. Dice que cuando uno es ético o tiene su ética dentro, es por su propio determinismo y lo hace él mismo. Entonces la ética no es de nadie, es simplemente de cada individuo. Esto significa que todas las personas tenemos el concepto de ética dentro. Puede ser que lo usemos en mayor o menor medida, como puede ser que no. Entonces uno podría decir, ok, en el pasado han existido personas que han, por ejemplo en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, una persona, un líder político, que bajo su mando murieron muchísimos individuos judíos. Entonces uno dice, bueno, pero esta persona tenía ética, ¿sí o no? ¿Cómo lo ven? ¿Tenían ética, sí o no? Claro que la tenía. Posiblemente era pequeñita, pero la tenía. Eso significa que un individuo, por más mal que esté actuando, siempre conserva su ética. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque el individuo es básicamente bueno. ¿Qué significa? Nada importa si él usa mucha ética o poca ética, el individuo siempre es bueno y él va a tratar de aplicar, como dice acá, su ética, que es algo personal, él va a tomar las medidas consigo mismo. Esto es muy importante porque de alguna u otra manera uno se regula su alcance con la ética. Si yo tengo mucha ética personal, obvio, estamos hablando del individuo, yo puedo alcanzarlas. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado de que por ahí tienen un descuido y cometen alguna diabludilla. Comete un descuido uno. Uno se siente mal después. Puede ser que nadie lo sepa. Absolutamente nadie lo sepa. Pero uno sí lo sabe. ¿Y por qué es que eso pasa? Bueno, eso ocurre porque el individuo tiene su ética. Puede ser que ni siquiera haya estudiado. Uno podría decir, bueno, un caníbal tiene su ética. Claro que tenía su ética. De alguna u otra forma. Este mecanismo de la ética es como el gas y el freno que el individuo tiene consigo mismo para vivir. Y el camino a la felicidad, de alguna u otra forma, tiene intrínsecamente ese concepto de ética,
pero no para el individuo, lo tiene como un grupo y es la siguiente definición. Ok, entonces, como ya sabemos, cada individuo tiene su ética. Listo. Si todos viviéramos en un planeta, serían 8.000 millones de planetas donde cada individuo tiene su ética. Pero resulta que eso no es así. Nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en grupos más pequeños, vivimos en casas, vivimos en los trabajos, vivimos en los diferentes grupos donde participamos. Y para uno poder convivir en estos grupos, tenemos que tener códigos morales. ¿Ven? Ya aquí sería como la suma, de alguna forma, de la ética de los individuos, escrita o resumida en un código de conducta. Entonces, si las personas no perdiéramos nuestra ética, no existirían los códigos morales, no harían falta, porque las personas serían tan correctas que actuarían de una forma estrictamente pro supervivencia en la sociedad. Pero como nosotros a veces perdemos la ética, sea porque no sepamos los conceptos o porque somos un poco descuidados, entonces se crearon los códigos morales y vamos a ver qué son los códigos morales. Dice aquí que un código moral es el código acordado de conducta correcta e incorrecta. Es decir, en el código dicen lo que es bueno y lo que es malo, desde el punto de vista de supervivencia. Dice que es esa serie de acuerdos a los que una persona se ha suscrito para garantizar la supervivencia de un grupo. Vean qué interesante. Aquí no dice que los códigos morales sean buenos o correctos todos. Pueden ser que hayan códigos morales que no sean necesariamente éticos. Es decir, pueden estar un poco torcidos, ¿verdad? Es un ejemplo un poco extremo, pero lo voy a poner. Por ejemplo, sé que se sabe que en algunos grupos de pandillas tienen sus propios códigos morales. Entre ellos se ponen de acuerdo. Digamos que yo estoy con Juan y estoy con diferentes personas, que por cierto tenemos varias acá. Muchas gracias por participar. Entonces nos ponemos de acuerdo y nosotros definimos propiamente cuáles serían los códigos o los acuerdos que en el grupo nuestro de pandilleros vamos a considerar que son correctos y que incorrectos. ¿Ven? Pero puede haber también un grupo de misioneros que son personas iguales y definen otros grupos de conducta, otros códigos de conducta, que pueden ser muy distintos a los códigos de conducta de una pandilla. Pero es el acuerdo de estos grupos, de los individuos del grupo, para mantenerse. Entonces dice aquí, el origen de un código moral es cuando se descubre tras experiencias reales que algunas acciones son más contra supervivencia que pro supervivencia. La prohibición de esta acción pasa entonces a formar parte de las costumbres de la gente y al final puede convertirse en ley. Entonces, los grupos tienen sus propias leyes y ellos las firman o las redactan con base en lo que han observado que les funciona para sobrevivir como grupo. Entonces, los códigos morales son muy diversos. Y este libro como tal, que estamos hablando, del camino a la felicidad, que no se ve, porque tengo en la pantalla con ese fondo, es un código moral que de alguna u otra forma se redactó con base a la experiencia y se observó que es un código muy cuerdo en cuanto al comportamiento, que cuando un individuo abandona su ética, tiene que acogerse a algún código. Y este código puede servir para que el individuo vuelva a encarrilarse y pueda meter su ética en su vida. Vamos a ver, entonces, la otra definición que nos queda nada más, que tiene que ver con la moral. Dice aquí, la moral es capaz de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto en la conducta, que decide y actúa de acuerdo a esa comprensión. Entonces, uno podría decirle, digamos, yo podría decirle, Juan, usted es muy moral. Cuando yo le estoy diciendo a Juan que es muy moral, es con base a la comprensión que tiene él sobre lo correcto y lo incorrecto y la comprensión que tengo yo sobre lo correcto y lo incorrecto. Eso significa que una persona que esté más en lo correcto que en lo incorrecto es muy moral. Entonces veamos que aquí la base es que cada individuo tiene su conducta ética. Eso es del individuo. Nadie tiene que ver con eso. Él vela por él mismo.
Pero cuando un individuo, de alguna u otra forma, no puede controlar su ética, se le imponen códigos morales. Y estos códigos morales es para manejar los grupos y para manejar que el individuo pueda encajar en esos grupos, basado en el concepto de la moral, que tiene que diferenciar lo correcto de lo incorrecto en la conducta o en la forma de actuar de la persona. Bueno, esto queríamos aclararlo, porque en esta sociedad está totalmente confundido lo que es la ética, la moral, y me quedó otro concepto que no lo puedo decir aquí porque sería verbal y no puedo, pero que tiene que ver con la justicia, ¿verdad? Entonces, lo que muchas veces se ven en las comisiones de ética no necesariamente es comisiones de ética, son comisiones de justicia. Es decir, cuando el grupo agarra al individuo y lo maneja a la fuerza. Bien, entonces, claro, con esta parte, nada más quería comentarles eso. Entonces, tenemos este libro, que básicamente es un código de conducta moral, es decir, serían los resúmenes de algunos acuerdos que con base a la experiencia, el señor Juba observó y se dio cuenta que eso, que está redactado en leyes en muchos países del mundo, pueden funcionar para ayudar al individuo a sobrevivir. Bueno, Juan, adelante entonces con la parte que tenemos para el día de hoy, que tiene que ver directamente con el tema de ser moderado. Muy bien, Renan, muchas gracias. Pero no sé cómo preferimos hacerlo, porque tengo una pregunta ya aquí y muchas gracias y de una vez lo anuncio. El chat está abierto para todas las personas que nos están acompañando, que deseen hacer sus comentarios, sus preguntas con respecto a lo que acaba de explicar Renan y con respecto a lo que vamos a hablar, desde luego. Pero entonces, ¿guardamos la pregunta para dentro de un ratito o la atendemos de una Como vez? quiera, pues, si, no sé cuál es, pero si usted puede atenderlo, la atendemos de una vez, Carlos. Vamos a ver esta pregunta y después entramos con el tema del día. Don José Matarrita nos dice, buenas noches, una consulta. Entonces, lo que en algunas empresas ponen como código de ética sería entonces un código moral. Es correcto, porque la ética es del individuo. El código de ética es del individuo, no es del grupo. Pero cuando el individuo abandona la ética, el grupo tiene que crear mecanismos para poder mantenerlo en el grupo. Y la forma de hacerlo es poner ciertos acuerdos que el grupo ha definido, la mayoría ha definido como correcto, y con base a esas cosas que están escritas, el individuo tiene que adherirse a ese código. Tiene que adherirse porque ya él inclusive el concepto de ética lo ha perdido, cosa que lo tiene siempre, pero posiblemente esté confundido. Entonces, la forma como en la vida las personas han encontrado la supervivencia es creando códigos o leyes o códigos morales para que las personas nos adheramos a eso. Por ejemplo, ¿cuál sería un código moral en una empresa? Bueno, posiblemente, si uno va a llegar a una empresa y mire, le voy a dar aquí una serie de acuerdos que tenemos que hacer en su contrato laboral. Aquí se entra a las 7 de la mañana, aquí se almuerza a las 12 y se toma simplemente media hora o una hora lo que tengan de almuerzo. Aquí se cumplen con la productividad. Aquí, entonces son una serie de acuerdos. Ahora, esos acuerdos no están hechos para afligir a la persona o para maltratar a la persona o hundir a la persona. Están hechos para que el grupo sobreviva. Si, por ejemplo, el acuerdo es que cada individuo de ese grupo tiene que cumplir los planes de trabajo al día, créanme que si eso se escribió y la persona que lo escribió se dio cuenta que cuando las personas completaban sus planes de trabajo diarios, el grupo empezaba a florecer y prosperar. Las estadísticas subían, entraba más dinero, si la empresa era de dinero, y se podía pagar mejor a los empleados. Entonces, el día de mañana, si uno tuviera que alinear a alguien, uno lo haría con esos códigos morales. Uno puede llamar a la persona y le dice, mira, cuando tú entraste a esta empresa, usted acordó con nosotros ciertos códigos morales, ciertas cosas, y estás violando este punto que dice acá como código moral, que todos los días los programas de trabajo se deben terminar con eficacia. ¿Ves? No necesitas darle una paliza a la persona, no necesitas eso. Simplemente le recuerdas el código moral. ¿Ven? Ahora,
¿Qué fue lo que violó la persona? ¿Violó el código moral? No, lo primero que violó fue su ética personal, pero él tal vez no se dio cuenta. Entonces, para que no lo dejamos que se descarríe y se suicide laboralmente, ahí es donde entran los códigos morales para ayudarle a este individuo a enderezar su vida y pueda seguir haciendo sus planes de trabajo, pueda seguir perteneciendo al grupo y pueda seguir arrimando el hombro con el grupo para que el grupo continúe hacia arriba. No sé si eso le respondí la pregunta. Vamos a ver si don José tiene algún otro comentario. Yo nada más quiero agregar que tanto con el camino a la felicidad como con otros códigos morales, no es una cosa como mencionó Renan, que es una cosa impuesta y para castigar. Tengamos en cuenta eso. Nacen de la observación de que ciertos comportamientos deterioran el grupo y al individuo y otros comportamientos lo refuerzan. Al reconocer cuáles son estos comportamientos que se refuerzan, entonces se establece, bueno, aquí lo que vamos a hacer es esto y esto y esto, con la única finalidad de que el grupo se fortalezca, porque es lo que ha funcionado. Nadie se lo inventó, nadie lo impuso, es lo que se ha podido observar que ha funcionado. Y lo mismo, exactamente igual, es lo que sucede con el camino a la felicidad. Por eso es que decimos, y también el señor Hubbard lo presentó de esa manera, que es un código moral basado en el sentido común. Lo que se observa que funciona, sentido común, es lo que se establece como una serie de comportamientos deseables para volver otra vez al tema del libro, volviendo otra vez al tema del libro, nuestra supervivencia como grupo. Si yo sobrevivo, Renan sobrevive, ustedes sobreviven, cada uno de nosotros va a aumentar esa capacidad y al tener menos amenazas hacia nuestra vida, vamos a ser más felices. Sentido común, una vez más, está puesto ahí de esa manera. El precepto del que vamos a hablar hoy es el precepto número 2 del camino a la felicidad, que por cierto, ¿qué es la felicidad? Es todo aquello que nos hace sentir muy bien, plenos, y las emociones que sentimos relacionado con esta situación de alcanzar lo que queremos, de no tener problemas, de poder disfrutar, de poder sentir placer. Sé moderado. Ahora, también, como a nosotros nos gusta mucho esto de aclarar las palabras para que no haya malentendidos de ninguna manera, ¿qué significa la palabra moderado? Se los leo literalmente del glosario que tiene el libro y dice así: moderado es que no llega a extremos, que no se excede, que controla su apetito. También se podría decir que controla sus reacciones, que no se vuelve exagerado. Eso es importante, que no llega a extremos. Entonces, ser moderado. Veamos el video relacionado con esto que mientras lo busco les cuento dónde están esos videos porque están ahí para poder sacarle el jugo a todos nosotros. Esta es la página del Camino a la Felicidad para Latinoamérica, el camino a la felicidad.mx. La sede principal para Latinoamérica está en la Ciudad de México y por eso tiene esa terminación. Y aquí donde dice los 21 preceptos, está el texto del precepto y además está un videíto de cada uno de los preceptos, lindísimo, de altísima calidad. Y vamos a buscar ya mismo el que se relaciona con ser moderado. Ponemos esto por acá. Pongámosle pausa para hacerlo grande, ¿verdad? Y aquí vamos. Bienvenidos de nuevo. El concursante va a la ronda final, donde se enfrenta a 3 selecciones difíciles. Tras la primera cortina, más alcohol del que tu cuerpo podría soportar. Tras la cortina número 2, drogas peligrosas que alteran la mente. Y detrás de la tercera, tenemos a tu familia, tus amigos y tu autoestima. Jaja, bien, Luke, ¿cuál eliges? ¡Vamos, Luke! ¡Luke! 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 ¿Otra cerveza?
Muy bien. Juan, creo que tenemos una pregunta, es que no pude leer bien. Ajá, un momentito, porque aquí estoy manejando el video y dígame, Renan, sí. Sí, creo que alguien hizo una pregunta, perdonen. Ah, sí, estoy viendo aquí don William Hernández. Dice, buenas noches, un saludo a don Renan. Consulta para cualquiera de nosotros dos. Cuando Ujú. existen diferencias de criterio entre dos o más personas, significa que cada quien puede creer o crear su propio código moral. ¿Es correcto? Ese es el problema, don William. Este es el problema de los códigos morales. Si ustedes ven los códigos morales, que han sido, digamos, los más antiguos, fueron montados con base a una ética de las personas. Eran códigos que eran más robustos, pero el mundo va cambiando y cuando una persona viola la ética personal, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Se va a inventar sus propios códigos morales. ¿Sí ven? Entonces, los códigos morales por eso no son códigos éticos, son morales, son del grupo. Es decir, tenemos un grupo de 10 personas, por ejemplo, y 8 podemos considerar que, vamos a poner un ejemplo, 8 de los 10, 8 consideramos que mejor nos quedamos viendo Netflix hasta las 2 de la mañana. Y ese es el acuerdo. Y el que rompe ese acuerdo, lo echamos del grupo, porque ese es el código moral. ¿Sí ven el punto? Aunque 2 tal vez digan, no, yo tengo que estar acostado a las 10 de la mañana, de las 10 de la noche, porque el otro día tengo que levantarme a las 5 de la mañana y tengo que ir a trabajar. Entonces, no es que los códigos morales, de alguna u otra manera, estén correctos. Pueden estar incorrectos. Pero si la mayoría del grupo decidió que eso es lo correcto, cuando uno se adhiere a un grupo, uno debería tener la responsabilidad de revisar esos códigos morales. ¿Sí ven? Entonces, con base a lo que usted observe de los códigos, usted entra o no entra a trabajar. Por ejemplo, digamos en una empresa. Uno va a entrar a trabajar en una empresa, uno debería de pedir cuáles son los códigos morales. No le vas a decir, dame tus códigos morales, pero sí le puedes decir, mire, cuénteme una cosa. ¿Cuál es el reglamento de comportamiento para los empleados aquí o para los ejecutivos? Eso te diría, si el código moral es robusto y fuerte, usted podría mirar la permanencia de la felicidad en esa empresa o en ese grupo y qué tanta vida puede tener a futuro. Porque entre más robustos y más cuerdos y más éticos estén los códigos morales, la supervivencia del grupo va a ser mayor. ¿Sí ven? Entonces, ¿en qué nos estamos enfrentando hoy en día? Bueno, nos estamos enfrentando a una sociedad que está agonizante. Está muriendo. No quiero ser pesimista, pero ustedes pueden mirar por ustedes mismos qué está pasando con el tema de la educación, con el tema de la sexualidad, con diferentes cosas. Y con base a eso, ustedes pueden decir, ok, yo me puedo adherir a esos códigos. No, posiblemente no. Entonces, este libro, directamente El Camino a la Felicidad, es un libro que uno lo puede aplicar en una empresa, porque ahí está la guía. Entonces, así como tenemos nosotros en el fondo esa carretera, esa carretera es la vida. Tú no tienes frenos, los frenos se los pones tú mismo. Tú mismo aceleras a tu velocidad o puedes inclusive utilizar el freno para lograr tu propia felicidad. Pero aquí lo ideal es que si la gente, como el libro es para las masas, el libro está hecho de manera, o los preceptos que están en el libro, es para que los códigos morales más cuerdos no se pierdan y no se cambien. Si un código moral está bien escrito, no debería de cambiarse. Entonces, estos aspectos que estamos viendo, por ejemplo, como el video que acaba de pasar Juan, y del que va a hablar ahorita, es un código moral que no debería de cambiar, para nada. Es un código que está bien escrito. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes lleguen a un grupo, sea el que sea, y comiencen a cambiar los códigos de conducta de las personas. Tienen que observar si ese cambio va a dar supervivencia en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. Porque puede ser que dé supervivencia en el corto plazo. Puede ser. Pero en el mediano plazo puede ser que más bien sea un problema.
Los códigos morales no deberían de cambiarse. Desgraciadamente, la sociedad hoy en día los está cambiando abruptamente en las diferentes áreas. Y eso hay que tener mucho cuidado. Los invito a que observen esos cambios que están existiendo en las leyes y en los códigos de conducta de las familias, de los individuos, y ustedes pueden mirar si ese código es realmente un código robusto, es un código que da supervivencia o es un código de corto plazo que de alguna u otra forma va a tener problemas en el mediano plazo. No sé si por ahí le quedó a William claro un poco la asunto. Agregando y más bien ampliando un poco, y quiero reforzar esta idea. A veces, cuando se habla esto de los códigos morales, y van cambiando a lo largo del tiempo, no falta quien diga, es que eso era de antes, es que ustedes son anticuados, es que esto de aquí y allá. Pueden decir lo que sean, pero siempre estemos muy vigilantes de tal manera que por nosotros mismos, no por lo que dicen los demás, por nosotros mismos podamos ver si las conductas fortalecen la supervivencia o más bien niegan la supervivencia. Y la observación va a ser muy fácil. Y lo que nosotros vemos, tal vez haya alguien que diga, pero lo estás viendo mal. Bueno, pero es lo que yo veo. Y si yo lo veo, yo lo creo, yo estoy consciente de estar viendo eso, no tengo por qué adherirme a ese código moral. Para ir directamente al tema relacionado con el video, y es un tema cortito. De hecho, en el libro es solamente una página, pero una página llena de energía, llena de mucha sabiduría. Entonces vamos a tenerla en cuenta. Por un lado, ser moderado, que no se llega a extremos, que no se excede. Pudimos ver en el video, sin necesidad de muchas palabras, que esta persona que está en este dilema se excedió. En algún momento se pasó de la línea y ahora está atrapado por la bebida, de pronto por las drogas, al punto que incluso perdió su familia. Su familia lo quiere recuperar, lo quiere tener ahí y la persona lo perdió. Díganme ¿en qué dirección contribuye más eso? ¿La felicidad o la infelicidad? La respuesta es muy sencilla, el video también lo pone muy claro. Ahora, este precepto en particular tiene dos puntos que menciona el señor Hubbard, que los voy a mencionar muy rápidamente. Voy a comenzar por el segundo, porque nosotros de ninguna manera nos oponemos y decimos, no, que el alcohol, que aquí, que allá. Nosotros lo que queremos poner y dejar ahí muy claro es que no se ingiera, no se consuma el alcohol en exceso. Es un cuento completamente diferente. ¿Por qué? Las personas que toman alcohol y en la medida que aumenten ese consumo, básicamente no están alerta, no se dan cuenta, no están ahí e incluso pueden convertirse en un riesgo. Por un momento tomemos pongamos ahí la imaginación. Imaginemos qué pasaría. Solo imaginémoslo. ¿Qué pasaría si ninguna persona toma licor cuando va a manejar un carro, una moto, cuando va a salir a la calle? La cantidad de accidentes bajaría dramáticamente, casi por arte de magia, si las personas decidieran no abusar del alcohol. Ahora, díganme también, ¿el abuso que ha llevado a tantos accidentes de tránsito ha causado más felicidad o infelicidad? Yo creo que no hay mucho más que decir ahí. Y la segunda parte de la que voy a hablar, que de hecho es la primera parte del precepto, dice, no uses drogas dañinas. Por otro trabajo que habíamos hecho y otra campaña en la que trabajamos, nos aprendimos muy claro una frase que es, todas las drogas son un veneno para el cuerpo. Lo que nosotros estamos tomando es algo que en realidad está intoxicando el cuerpo un poco. Y hay drogas que son más dañinas que otras. El punto aquí es que son dañinas. E incluso la recomendación es que a esas personas que son cercanas, bueno, si somos nosotros ni hablar, pero también a las personas que son cercanas a nosotros, y entrando un poco en esto que mencionábamos al principio, el primer precepto es acerca de mí. El segundo ya se va metiendo un poco con otras cosas, y la recomendación es que a estas personas cercanas a nosotros que están ingiriendo, que están consumiendo drogas dañinas, nosotros tenemos que ayudarles pidiéndoles que no lo hagan, porque nos ponen en riesgo. Las personas que consumen drogas no están ahí al 100%, no pueden ver completamente la realidad
y también pueden convertirse en un gran riesgo, en un gran problema para nosotros. Cuando una persona está consumiendo drogas o incluso perdió un poco del control en el consumo del alcohol, nosotros lo que podemos hacer para su felicidad y la nuestra es animarlos a que busquen algún tipo de ayuda para que puedan de alguna forma salir de este comportamiento que hemos podido observar que es más contra supervivencia y que estas personas empiecen a tener una vida más felices ellos y más felices con toda la gente que les rodea. Y para terminar esta idea, como les dije, es un precepto muy cortito, muy pequeñito, pero una vez más, es así como un poquito la cachetada diciéndonos, ok, aquí está el precepto, lo pueden hacer. Es como también el reto, ¿no es cierto? Ahora que está tan de moda esto de los retos en redes sociales, vamos a ver si podemos cumplir con este reto también. Y la última frase que tiene este precepto al pie, tiene una frase como que lo resume todo y dice lo siguiente, se los voy a leer. Al observar los puntos anteriores, es decir, no uses drogas dañinas y no tomes alcohol en exceso, uno se vuelve físicamente más apto para disfrutar la vida. Si uno está más alerta, los sentidos más despiertos, está más ahí, puede realmente disfrutar de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor con mayor plenitud. Y es un paso pequeñito para estar en una buena condición física, de tal manera que podamos disfrutar de estas cosas que nos rodean. De esto se trata el precepto número 2 del camino de la felicidad, que una vez más se llama sé moderado. No exageres, no te vayas a los extremos, no te excedas. Este es uno más de los pasos en el camino a la felicidad. Bueno, básicamente esto es lo que estamos tratando de promover nosotros. Este código de conducta es un código de conducta que es un honor adherirse a él. Es una cosa voluntaria, pero está comprobado que todos los 21 preceptos que están acá, cuando se siguen al pie de la letra, crean más supervivencia a los individuos, más felicidad a los individuos. Y por ende, es una persona que va a irradiar a su alrededor mucho más cordura y podemos crear un mundo mejor que al fin y al cabo es el que todos queremos. No se les olvide, cada individuo tiene su ética. Es del individuo, no es del grupo. Pero si el individuo la abandona, se tienen que crear códigos morales para poder rescatar un poco algunos individuos que se adhieran a ese código y podamos convivir en grupos. Y de esto es lo que se trata el camino a la felicidad. Es, como les digo anteriormente, como vemos en el fondo, es como una carretera. Usted va ahí, esa es la vida, y tiene unos postes y unas advertencias que te dicen, mira, tú puedes manejar a la velocidad que quieras, pero no te salgas de este poste, de esta advertencia. Si te sales, te vas a lastimar y lastimas a los demás, porque uno haría lo que fuera por los demás. Yo creo que uno tiene que ser más amigo de uno mismo. Y para ser más amigo de uno mismo, uno podría aplicar estos códigos de conducta que están en el camino a la felicidad, que Juan puso ahí ahora en la página para que ustedes lo vean. Yo lo que les diría es, si tú tienes hijos, si tú tienes una empresa, si tú tienes un grupo, de lo que sea, y no tuvieras, hipotéticamente, ningún libro con que educar y manejar esos grupos, acoge y lee El Camino a la Felicidad y ahí vas a encontrar una guía del sentido común para que puedas dirigir con un liderazgo fuertemente apegado a la ética y a la supervivencia de los individuos. Yo no he conocido persona que se haya opuesto a algún precepto que está en este libro. Ninguna. Ninguna. Porque si alguien viene y me dice, no, yo no me quiero lavar los dientes, y uno le podría decir, está bien, ¿has observado un indigente que no se lava los dientes? No tiene. ¿Sobrevive mejor? Bueno, no, sí, mira, tal vez sí, tal vez. Entonces, aquí no se trata de que nosotros queramos tener razón, en absoluto. Simplemente queremos que tú sobrevivas mejor, porque tú eres importante para nosotros también. Muy importante.
Puede ser que algunos que están acá no los conozcamos, pero estoy seguro que comulgan con las ideas nuestras, con las ideas de este libro. Y si tú lo agarras, lo estudias y lo aplicas a tu vida, por lo menos aplica estos que vamos viendo. Y vas a darte cuenta que va a empezar como magia pura a existir un cambio en tu vida. Y al cambiar tu vida, cambia tu entorno, cambian tus amistades y la gente puede llegar a ser más feliz, que es lo que todos en el fondo andamos buscando. Bueno, yo creo que por aquí vamos terminando el día de hoy. La otra semana va a estar bellísimo porque ya empezamos a involucrar un poco más nuestra familia y otras cosas que hoy en día están en riesgo tan latente en la sociedad que ya la gente casi que ha perdido hasta la fe en los preceptos que vamos a empezar a desarrollar a partir de la otra semana. Juan. Así es, la próxima semana vamos a hablar del tercer precepto del camino a la felicidad, un precepto importantísimo, sobre todo como cuando comenzamos de la adolescencia en adelante y encontramos a esta persona que va a ser nuestro compañero y que realmente escogemos para que sea nuestro compañero. Es un precepto fundamental para mantener la felicidad junto a esta persona. Y el precepto se llama no seas promiscuo. ¿De qué se trata esto? Lo vamos a hablar de hoy en 8 a las 6 y desde ya les queremos hacer la invitación. Estén atentos a nuestra página en Facebook, El Camino a la Felicidad Costa Rica. También tenemos algunas personas con las que nos comunicamos a través de los chats. Si alguien quiere recibir la información de los webinars, de estas charlas que estamos teniendo con ustedes, mándenos el WhatsApp y nosotros lo metemos en el grupo para que les llegue directamente la invitación y no se pierdan ni uno solo de estos eventos que vamos a ir haciendo para comentar cada uno de los preceptos del camino a la felicidad. Entonces, el próximo jueves a las 6, como de costumbre, los esperamos a ustedes y esperamos que vengan con sus amigos, con sus familias, con estas personas que son tan importantes para ustedes y para nosotros, y que en la medida que estas personas sean más felices, vamos a sobrevivir todos mucho mejor. Va a ser una vida más plena, una vida más feliz, capaces de sentir y de disfrutar más el verdadero placer. Esa es la felicidad. Entonces, de mi parte, de verdad, muchas gracias. Mi nombre es Juan Nájera. Les agradecemos que nos hayan acompañado además en este día tan especial de celebración para los costarricenses y los hermanos centroamericanos y un poquito de más para el norte. Y de mi parte me despido y las palabras finales a cargo de Renan. Nos vemos de hoy en 8. Estén atentos, inscríbanse, apenas salga el link, se lo van a encontrar en Facebook y en los chats para que tengan su espacio y nos veamos para hablar del camino a la felicidad el próximo jueves. Renan. Gracias, Juan. Gracias, William, que ahí nos agradeció ahora también. Muchas gracias a ustedes. Primero que todo, pues felicitarlos por estar acá, por compartir con nosotros este espacio tan importante, y por eso lo hacemos con mucho cariño. Nos vemos el próximo jueves, 6 de la tarde. Inviten a todas las personas a participar de este evento. Es gratuito, es para ustedes, lo hacemos con muchísimo cariño. Muchas gracias, Yadira, también. Bueno, y aquí siguen otras personas también, don José. Muchas gracias por todo, les estamos sumamente agradecidos y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en un capítulo más de El Camino a la Felicidad. Buenas noches, nos vemos. Gracias.